Bienvenidos a Detrás de la Portada. Detrás de la portada. Uh, Bravo, bravo, bravo. Bien, hoy día tenemos un invitado muy especial, sobre todo para mí, porque yo soy muy fanboy del personaje que hemos invitado hoy día, y le doy espacio ahora para que usted nos tire su currículum en la cara. Faz. Hola, mi nombre es Gerardo Mora, soy de Temuco, creador de contenido bajo el alias de Lord Gerard, profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica. Trabajo actualmente en Tech Televisión, canal de televisión regional. Básicamente hago programas ahí. Conduzco un programa que se llama Cultura Geek y otro que se llama Y si lo hacemos con ganas, que es de entrevistas, y prontamente otro que es secreto para el próximo mes. Ah, ya. Pero básicamente soy un profe de historia que trabaja en televisión y hace contenido en YouTube, y que hacer contenido en YouTube le abrió las puertas para trabajar en televisión regional. Eso Qué básicamente. bueno. Genial. No tenía idea que... es por eso que no he podido ver tu programa, porque es televisión regional. Sí, solo Telefónica del Sur por Canal 55, pero para la 9ª región. Ya, explica, esa es la cuestión. Entonces, ahora escucharon la voz, señores. Aquí tenemos a Lord Gerard. Para mí es un gran honor tenerte acá porque yo soy muy admirador tuyo desde hace mucho tiempo. He seguido muchos de tus videos, sobre todo en temas que de repente para mí han sido controversia. Y debo decir que hubo un tiempo, por ejemplo, que yo estuve mirando muchos videos de personajes como Axel Kaiser, como ¿cómo se llama este argentino que grita mucho? Javier Milei, claro. Y yo pues, pasé a ser como ese, ¿cómo decirlo? Como este meme actual de la derecha chilena. Entonces, cuando empecé a ver tus videos, como que me devolviste a la tierra, ¿cachai? Yo dije, chucha, o sea, de verdad había gente de izquierda que sí pensaba, ¿cómo decirlo? Que era más sensata, ¿cachai? Pues lo que pasó es que yo me tocó ver el nacimiento de esta camada de youtubers liberales, paralelo, porque yo había visto contenido de Axel Kaiser hace mucho tiempo. Yo diría que cuando recién empezó Axel Kaiser a hacer cosas en internet, yo como estaba preocupado de lo que se hacía en política, ya que mi canal es de crítica social y muy enfocado a lo que es política, entre otras cosas, dije, oye, este personaje dice cosas interesantes. Entonces, claro, habían cosas interesantes que dice Kaiser, por ejemplo, cuando desmitificó el tema de los súper ricos, que él decía, si tú le quitas la plata a todos los ricos de Chile, te vas a dar cuenta que es básicamente lo que gasta el Estado en un año. Entonces, no es cierto que si tú le quitas toda la plata a los más ricos, vas a ser medianamente clase media a los pobres, claro, más allá de un año o 2 años, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese análisis yo lo encontré bueno. Y dije, oye, está interesante este tipo, vamos a ver qué más dice. Entonces, cuando me metí un poquito más, caché que el tipo proponía cosas como eliminar el sueldo mínimo. Y yo decía, espera. Tú no puedes eliminar el sueldo mínimo porque es el piso para que no haya competencia desleal entre los más necesitados. Ejemplo, claro, alguien te va a decir, no, yo trabajo por 250, y alguien más necesitaba decir, no, yo trabajo por 240, y otro por 230, y otro por 210, y otro, y así. Bajando. Entonces va bajando. Entonces, si el Estado no pone un sueldo mínimo, mandáis a la mierda a los más pobres. Claro. Y el señor Kaiser decía, sí, pero hay países donde esto funciona perfectamente, como en Suecia y Holanda. Claro, pero en esos países hay sindicatos fuertes que hacen que haya una contratación a buen precio, independiente de que no haya una regulación estatal. Ellos tienen un elemento que nosotros no, sindicatos fuertes. Eso en Chile no existe. Por ende, la contrarrespuesta que daba Kaiser era tonta. Y a ello fue cuando dije, no, este weón está meando fuera del tiempo. Y además que no podemos comparar tampoco la pobreza en Chile que la pobreza en Suecia, pues. O sea, acá un rico, allá es clase media, pues. Claro, pero claro, mi primer encuentro con esta nueva derecha, por llamarlo de alguna forma, fue con Axel Kaiser. Y luego yo tenía un amigo por allá del 2013, que es Emanuel Danan, que igual es un youtuber muy conocido, y claro, cuando yo conocí a Danan no era libertario, y los dos estábamos en una parada de criticar a los ateos de internet, que tenían una parada de la arrogancia, de decir, yo soy ateo y por ser ateo sé más que tú, y era como, weón, bájale el humo a tu chocolate. Terminan siendo igual de fanáticos.
Claro, claro, sí, de hecho yo tengo varias críticas con Danan, pero lo sigo considerando amigo hasta el día de hoy. De hecho, hemos hecho hartas cosas colaborativas juntos y lo considero un gran tipo, más allá de que se haya dejado comer por esta ideología. Entonces, claro, me topé con Danan y Danan me empezó a hablar de Milei y yo empecé a ver videos de Milei cuando recién empezó a aparecer Milei en televisión. Entonces me topé con todo este espectro de fulanos tempranamente, y después me di cuenta, yo cuando los vi originalmente dije, tipos diciendo cosas tontas, la gente los va a ignorar, pero no. Me equivoqué. Se masificó el discurso de la nueva derecha y gente como Axel Kaiser y Milei, Laje y tantos otros más se convirtieron en dioses y venerados por masas de estúpidos, a mi parecer. Y ellos fue como, no, o sea, lamento tener que venir a decirles que el cielo es azul y que el pasto es verde, pero para mí esto es muy evidente y si nadie lo está diciendo lo voy a decir, que es básicamente como la esencia de mi canal, decir lo que se me sale de los cojones. Claro. Sí, pues de hecho yo después de tus videos empecé a buscar más cosas. Yo empecé mucho antes porque yo, como siendo profesor de inglés, estaba muy en contacto con las cosas que pasaban en Estados Unidos. Entonces hay mucho ahí de eso del fenómeno que ocurre ahora de la nueva derecha. O sea, Ben Shapiro. Claro, yo diría Ben Shapiro, por ejemplo. No, y antes que eso incluso estaba, por ejemplo, T.L. Deer, Sargon of Akkad, no sé si tú conoces eso. Que Sargon of Akkad, por ejemplo, ahora antes del Brexit estuvo también tirando candidatura, ¿cachai? Y él partió siendo un comentarista en YouTube. Entonces se empezó a generar como toda esta espuma de derecha nueva, y yo no había conocido gente sensata de izquierda que me dijera lo contrario hasta ese momento. Entonces para mí me costó un montón salir de eso. Entonces tus videos para mí fueron como un refresco muy grande, porque había mucha gente insensata de izquierda diciendo cosas que eran igual de fanáticas que los de la derecha. Claro, así como, no, viva la revolución, el sistema me oprime. Que si la revolución no es marxista, no es revolución. Claro, y si la revolución no es con caca en la iglesia, no vale. Claro, entonces como que había un montón de cosas que desprestigiaron a la izquierda, y estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo también he criticado a gente de izquierda. Por ejemplo, este político chileno que ahora se lanzó para la presidencial, Gabriel Boric. Boric, sí. Sí, recuerdo que Boric, para la Constitución. Yo igual le hice una video respuesta respecto a los cambios que él proponía en la Constitución, porque me parece que varios son terribles. Varios son buenos también. De hecho, yo en ese momento no quise enfatizarme como en lo bueno, porque también hay muchas cosas que son buenas de Boric, y de hecho Boric para mí es quién hubiera sido yo si yo me hubiera metido en política y hubiera triunfado, en el sentido de cuando yo estaba en la universidad, yo estaba en una universidad súper zurda, la UFRO, la Universidad de la Frontera, ex de la Universidad de Chile, y allá como que estaban los grupos que hacían política, que se dedicaban a política de la universidad y de otros lados, y ahí yo como que siempre estuvo en la puerta A, pero la gente de mi universidad era tan extremadamente zurda que yo no podía como lindar con ellos. De hecho, ellos fueron para mí la cosa que me hizo como... Hasta aquí nomás llego de izquierda, como cruzando esa vereda, no, porque ustedes están weando, básicamente. Claro. Proponiendo cosas tontas. Entonces yo como que vi esa diferencia. Si de hecho yo dentro de la UFRO, yo creo que a mí mis compañeros me consideraban alguien de centro derecha, porque ellos eran muy radicales. O sea, ellos eran gente que sí legitimaba la violencia, que sí legitimaba ir a hacer mierda a todo, y yo era como, no, no. Claro. Ahora, yo legitimo la violencia en ciertos casos. Por ejemplo, yo sé que la independencia de Chile no se habría conseguido con pancarta. Claro. Por dar un ejemplo, podría ahondar más en ese tema, pero da para largo. La cosa es que tuve un acercamiento gracias a la literatura de izquierda que sí me ofreció mi universidad, porque para los que dicen, hoy las universidades adoctrinan, sí, pero adoctrinan para la izquierda y para la derecha. ¿O me van a decir que la Universidad Católica adoctrina a zurdos? No, pues, adoctrina a fachos.
Claro. Y la U de Chile adoctrina comunistas también, y Sí, socialistas. Sí, Entonces, sí, hay adoctrinamiento en las universidades. Ahora, si tú eres capaz de pensar por ti mismo y tomar los libros que te están pasando y contrastarlos con otra literatura que tenés que buscar por ti mismo, entonces bien, pues. O sea, sí. tú tomas la literatura que venga y cataloga tú mismo si es mala o si es buena, si los datos son reales, si los datos son falsos, pero léelo, ¿cachai? Claro. En ese sentido, yo, por ejemplo, a mí me enseñaron mucho de la escuela de Frankfurt cuando estaba en la UFRO, que Ya. era digamos, la digievolución de lo que fue el marxismo, ¿ya? Entonces, las ideas marxistas se repiensan y se rearticulan en la escuela de Frankfurt, pero no me hablaron de la escuela de... O sea, bueno, sí te hablan siempre de la escuela de Chicago, bla, 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 y Claro. desarrollan el tema. Sí, como Pero los nunca me hueones, los hablaron malos de... esos. Pero negativo, quizás. Claro. No, pero te decir, nunca me hablaron de la escuela ordoliberal, de la escuela de la escuela austriaca, ¿ya? Ya. Y ahí sí había un aporte importante que yo considero necesario de este lado de los liberales para entender la economía y para entender el mundo. Yo encuentro que ambas escuelas son necesarias para entender el mundo, tanto la de Frankfurt como la austriaca. Pero ¿qué pasa? Que en la Cato te enseñan solo la austriaca y en la Chile solo te enseñan la de Frankfurt. Entonces, si tú por tu cuenta no haces el paso hacia el otro lado y decir, a ver, ya está bacán lo que me están enseñando aquí, he aprendido caleta de cosas, pero me doy cuenta que está un tanto sesgada aquí la historia, necesito saber cuál es la otra parte. Y generalmente la gente no hace eso porque sale de la universidad y se los come el trabajo y ya no tienen tiempo para leer una mierda. Entonces yo afortunadamente me he dado el tiempo de leer, no sé si tanto o más que lo que está en la universidad después de salir de la universidad, precisamente por notar estos vacíos en mi formación. Que de hecho yo fui alguien que fue completamente formado por mi universidad, en el sentido de que yo cuando entré a la universidad no sabía nada. O sea, mi mundo era anime, y no desconozco el valor que tiene el anime por sí mismo, porque igual hay cosas buenas del anime, pero era un mundo muy sencillo, muy simplificado. Claro, venía de un mundo muy sencillo. De hecho, mira, yo venía de un barrio muy pobre, de un liceo muy malo, al punto de que yo salí de mi liceo con promedio 6, era el mejor promedio de mi curso, y de un curso como de 42, y cuando me enfrento a la universidad del primer año, yo era como el más porro de todos. Y ahí me di cuenta, puta, pero si yo era el mejor en mi curso, ¿cómo es posible que ahora sea el más porro de todos? Claro, porque a los otros venían de colegios buenos. Entonces, la educación que me daban a mí no era comparable con la educación que tenía. Entonces yo el primer año me tuve que poner al día y tuve que ponerme a leer de cabeza yo me acuerdo que el primer año a mí me dolía la cabeza de tanto leer, porque nunca en mi puta vida había leído libros complejos. O sea, ¿qué me hacían leer en el liceo? Lo mismo que todo, El Viejo y el Mar, Papelucho Historiador, cuentos, claro, novelas. Claro. Entonces, si uno quiere aprender cositas que realmente le ayuden a uno, no digo que las novelas no tengan un aporte. De hecho, yo tenía un profesor que se llama Jorge Pinto, que es Premio Nacional de Historia, y que él me decía, no subestimes las novelas porque las novelas te entregan los datos históricos que los libros de historia no te van a entregar. Decía, por ejemplo... Yo siempre he dicho eso. Sí, que por ejemplo, él decía, yo cuando chico mis paredes y el techo lo empapelaban con papel de diario, pero eso no te sale en los libros de historia. Pero ¿dónde tú lo pillas? En novelas como La vida del conventillo. Y ahí te encuentran todos esos detallitos de la historia, de cómo vivía la gente, que los libros de historia no te van a decir, que los libros de historia, de política, de filosofía... sensaciones también. Claro, el sentir de una época no te lo va a transmitir un libro de historia. Exactamente. Entonces te decía, por eso son valiosas las novelas. Y por ese lado valoro algo las novelas. Pero para mí parecer, sinceramente, yo prefiero leerme libros de filosofía, de economía, de política, porque me dejan más allá de los sentimientos de una época, más allá de entender mejor una época. Para mí me interesan más entender las causas que fueron lo que causaron esa situación en la época, las razones que hicieron que las cosas estuvieran como la mierda y las razones que ocurrieron en otros lugares que permitieron que las cosas estuvieran mejor. Entonces eso para mí es más importante. Mira, justo creo sí, que como que se causó una desconexión ahí en la última frase que dijiste. Ya, pero no creo que haya sido tan importante. No, ahí pues lo editamos. Amorcito,
Te iba a decir otra A mí cosa, me pero no tiene te puedo negra. decir así. Eh, señorita Maffer, introduzcanos el tema entonces del que íbamos a hablar. ¿Te acuerdas, cierto? Sobre la educación. Claro, pero la educación a nivel online, ya que introducimos el tema de las universidades, para que comentemos sobre lo que ha estado pasando últimamente. Sí, lo que pasa es que con mi gordito, tampoco te puedo decir gordito. No, con Mr. Mr. Ed. Garland, Mr. Ed, el gordito, estábamos pensando en qué conversar contigo, porque no sabíamos, no nos consideramos expertos en nada en especial. La verdad es que nuestro podcast tiene más que ver sobre opiniones particulares, si bien ambos somos profesionales y tenemos un punto de vista quizá un poquito más completo según ciertos temas. Por lo mismo nosotros pensamos que podíamos, lo que coincide con nosotros sería el tema de la educación, porque más que mal todos somos profesores rezagados, por así decirlo, como un poco fuera el tema. Yo soy profesora de lenguaje y filosofía, pero que finalmente terminé trabajando en un preuniversitario porque odié trabajar en colegio. Mi estimado acá es profesor de inglés, intérprete, pero nunca le gustó tampoco trabajar en colegio, esa dinámica, y terminó estudiando una nueva carrera actualmente o trabajando en otras cosas, y lo mismo coincide parece contigo. Entonces pensamos que sería interesante conversar un poco sobre qué nos parece quizá el sistema educativo, cómo es la educación formal propiamente tal, desde lo escolar quizás hasta la universidad. No sé qué te parece. Sí, pues, obvio. Puta, a grandes rasgos yo digo que la gran deuda está todavía en la preescolar. O, bueno, en realidad nuestro sistema educativo adolece de por donde lo agarréis. Tú lo agarráis de la universidad, adolece, lo agarráis de la media, adolece, lo agarráis de la básica, adolece, lo agarráis de la preescolar, adolece. En realidad es un sistema bastante fallido en muchos sentidos. Pero si lo comparamos a nivel media de Latinoamérica, no estamos tan mal. O sea, de hecho, a nivel prueba PISA, Chile no está mal para lo que es el continente. Yo te incluiría dentro del continente Estados Unidos, ¿ya? Canadá sí nos patea la raja por bastante, pero a nivel educativo, por las pruebas internacionales, no estamos tan mal. ¿Cuáles son los grandes déficits que veo yo? Para el tema de preescolar hay mucha gente que no entra a lo que es cosas como pre-kinder, llega directamente a primero básico, y hay ciertas falencias que es curioso, porque uno pensaría que en pre-kinder o en kinder los niños van a jugar. O sea, yo que no tengo hijos realmente no sé cómo funcionan los kinder o los pre-kinder, pero habiendo hecho clase en básica, tú te das cuenta que sí hay una diferencia entre los chicos que fueron a pre-kinder y a kinder y a los que fueron directo a primero básico. Sí lo notáis en habilidades blandas. Y son cosas que duran mucho en subsanarse, por llamarlo de alguna forma. Son chicos que generalmente terminan siendo derivados a PIE, programa de integración para los que no estén asociados con el término, o a lo que antes se le llamaba reforzamiento o integración. Claro. Con el tiempo ha tenido hartos nombres, pero lo que voy es que sí ha habido un dejo de mucha gente de poner a su hijo en la preescolar. Por otra parte, la educación básica, yo valoro mucho el trabajo que hacen los profesores de básica. Yo personalmente nunca podría haber sido uno. O sea, yo soy profesor de séptimo básico para arriba. Generalmente hago clase en media, o cuando sí, porque los últimos 2 años no he ejercido, está haciendo solamente televisión. Y realmente yo no podría. Yo no podría. Para mí es demasiada la paciencia. Y yo créeme que soy una persona muy paciente. O sea, de hecho, yo soy de las personas que explican 10 veces, 20 veces si es necesario. No tengo problema con eso. Pero sí hay un ámbito de hiperactividad en los niños de básica que, wow, yo realmente veo cómo son y no podría. No podría. Porque, por ejemplo, tú en un curso de media, tú como que haces callar a los chicos y se te callan por lo menos 10 minutos. O sea, tú con un momento que te pongas firme, consigues un rato extenso de orden en tu sala.
Y en básica no, pues. En básica tú le dices a los chicos, cállate, y los 3 segundos después, el mismo chico que le dijiste cállate, ya está hablando, está gritando, está tirando un papel. Entonces es como no sé. Yo agradezco que existan profesores de básica. Obviamente ellos tuvieron una formación distinta a la mía. Ellos estudiaron pedagogía básica, yo estudié pedagogía especializada en un aspecto que tiene que ver con la pedagogía en media. Claro. Y claro, no tengo esas habilidades que ellos sí tienen. Entonces, Manejo pero de más grupo. allá de... Sí, sí, y yo te diría que pasa más que por manejo de grupo. Tiene que ver con saber tratar con niños. Y eso no te lo enseñan en la universidad. No. Y eso es bien complicado. O sea, tiene que ver con psicología y tiene que ver con sociología, incluso te diría. Entonces sí, es un mundo muy complicado al cual yo agradezco nunca haber pertenecido, más allá de haber hecho unos reforzamientos en quinto básico alguna vez durante mi carrera, pero es como eso, o sea, de ahí para adelante octavo es lo más chico que me ha tocado y después media nomás. Entonces me saco el sombrero ante los profesores de básica. Entiendo que actualmente en Chile hay una escasez de profesores. De hecho hay estudios que dicen que faltan profesores, pero el problema es que con los sueldos que pagan y con y con las obligaciones que acarrea, chuta, no sale tan a cuenta. O sea, yo tengo ex compañeros de la U que tienen mi misma edad, yo tengo 32 y están pelados, están llenos de canas con 32 años. O sea, tú dices... Mira, como el estimado acá. Claro, pero tú, ¿qué edad tienes tú? 37. 37. Ya, por lo menos son 5 años más. Sí. Pero, claro, pero yo tengo compañeros muy canosos y muy pelados y que tú dices 32 años, no es una edad para estar así. Entonces tú dices, si ese es el costo de ser profesor, chuta. Porque claro, yo puedo tener vocación para enseñar, yo puedo saber mucho, yo puedo hacerme un especialista en el trasvasije, pero si resulta que tenía un montón de estudiantes y además de eso tenía una jefatura, a veces 2 jefaturas, no sé, hay casos, y hay gente que no sabe el peso que involucra una jefatura. Tener una jefatura, siendo sincero, es terrible, es una tremenda... Un bloque más nomás en relación al pago, un bloque más que sería orientación, curso y todo lo demás es pega que uno hace gratis. Sí, de hecho la gente que cree que el profesor jefe es como ya el que le hace consejo curso y hace las reuniones. Y nada que ver, hay un montón de pegas. Comenzando que entra marzo, te pasan el libro de clases, tú tienes que llenar unas planillas enormes con todos los nombres, todos los root, todos los teléfonos, todas las fechas de nacimiento, todos los años que repitieron, enfermedades posibles de cada uno. Después tienes que ir a imprimir las fotos de cada uno, recortar las fotos de cada uno, pegar las fotos de cada uno, después ir a la parte de anotaciones, colocar todos los nombres, el teléfono, el root y otros datos más. También te cargo el horario. Del horario del principio, sí, de todo el año. Sí, o sea, de hecho, paralelo a eso, cuando cada estudiante se porta mal con otro profesor, entonces ese profesor va donde ti y te dice, oye, fulanito hizo tal cosa, por favor, ponele los pies sobre la tierra. Y entonces, y se enojan contigo, y es loco porque hay profesores, o colegas mejor dicho, que literalmente se enojan por estudiantes que son de tu jefatura, pero que tú no eres un dios que los manipule como una marioneta para que ellos se porten bien. O sea, si ellos se portan mal, chuta, no es culpa de uno. Claro. Y hay apoderados también. El mundo de apoderados es todo un universo aparte de problemas y responsabilidades y conflictos. Donde y además de la administración, de la directiva del mismo colegio, de UTP, de la dirección, sí, es una infinidad de cosas, conflictos, problemas, tareas, responsabilidades, llamadas. Oiga, sabe que Juanito tiene 2 rojos seguidos en mi asignatura, necesitamos que venga usted. Y los apoderados nunca se presentan, entonces, bueno, hay una película que se llama El Profesor, del mismo actor que hizo El Pianista, donde te muestra una correlación directa entre apoderados que van a las reuniones siempre y resultados de estudiantes que siempre les va bien. Sí, y apoderados y estudiantes a los que los apoderados nunca van a reuniones
y ellos siempre les va mal, y hay una relación directa tipo 80%. Entonces tú dices, eso no es porque sí, eso te está diciendo que buena parte del resultado del hijo tiene que ver con cuánta esperanza tiene el padre puesta sobre él, cuánto tiempo le dedica el padre a él. Entonces, ahora tampoco... De hecho, yo tengo una experiencia ahí, personal. Cuente, por favor. Yo tengo un hijo, no vivo con él, sí, pero yo viví los primeros años de él, hasta como cuando tuvo más o menos 4 o 5 años. Y básicamente me tocó a mí hacerme cargo porque yo en ese tiempo todavía yo estaba en la universidad y mi pareja de ese tiempo ella estaba trabajando. Entonces a mí me tocó gran parte del tiempo pasarlo con él en llevarlo al jardín, ¿cachai? Llevarlo a donde las tías para que lo cuidaran, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Y sabes que nosotros aplicamos muchas técnicas de las que aprendimos en la universidad. En un ramo que yo tuve, que se llama lingüística, nosotros tuvimos que aprender varias cosas sobre los niños porque la base del lenguaje parte del infante, ¿cachai? Y de hecho la base de todo el lenguaje parte desde el infante. Entonces hubo varias técnicas ahí psicológicas que nosotros aplicamos con nuestro hijo, que funcionaron. De hecho, las tías estaban pero muy sorprendidas, por ejemplo, de que mi hijo hablara cuando los otros niños lo único que hacían era balbucear cosas. Y eso tiene que ver mucho con el hecho de que, bueno, por las obligaciones de las circunstancias, tuvimos que pasar mucho tiempo con él. Él pasó mucho tiempo en contacto con adultos. Entonces su forma de ser es así como muy, muy estoica, a pesar de que es un niño, ¿cachai? Y no estoy diciendo que no le guste jugar ni le gusten las estupideces, como que suelen gustar a los niños, sino que voy al hecho de que su actitud era como diferente. Y la otra cosa que yo vi que habían 2 o 3 apoderados, aparte de yo, que íbamos a ver a los niños y no solamente lo íbamos a buscar a recoger y no íbamos. Nos quedábamos ahí, interactuábamos con los otros niños, jugábamos un ratito, hacíamos cosas, ¿cachai? Ayudábamos a las tías, que te encargo, 2 tías con 20 cabros no es... Viejo, es una pega que no se la encargo a nadie. El tema es que las tías celebraban básicamente que el hecho de que nosotros como papás participáramos del asunto y se notó mucho la influencia. De hecho, ahora mi hijo es un alumno de nota 6 para arriba, ¿cachai? No tiene ningún ramo que tenga 5 para abajo. Y la mamá, yo sé que ahora actualmente se involucra muchísimo en el asunto del colegio, porque bueno, ella también estaba estudiando pedagogía, entonces obviamente es como un tema bien importante. Entonces, a mí me hace pensar de que una de las grandes falencias que tiene el sistema educativo en Chile, y en general, porque en Estados Unidos también pasa lo mismo, es justamente lo que tú dices de que los adultos o los padres de los niños no suelen involucrarse mucho. Y no solamente por ir a las reuniones de apoderados y ese tipo de cosas, sino que en general el hecho de participar de las tareas, participar de las actividades, se supone que la escuela tiene que ser una influencia para la comunidad completa, y no logra ese objetivo justamente porque los niños, claro, tienen la cultura del colegio, pero los papás no están involucrados. Entonces hay que esperar que pase toda esa generación, ¿cachai? Para que se renueve, digamos, el barrio, y ahí recién el colegio empieza a tener una cierta influencia. Es un proceso demasiado lento, porque justamente los adultos no se involucran. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, haber hecho una primera reunión de apoderados en marzo en un colegio, en primero de medio, me acuerdo. Y me acuerdo que le dije a la primera reunión de apoderados, el celular es un elemento distractor, entonces yo necesito que ustedes se comprometan a que sus hijos van a venir sin celular al colegio. Si alguien tiene algún problema médico, alguna cosa, el colegio tiene los números de ustedes, así que si algo le pasa a su hijo, el colegio instantáneamente se va a comunicar con ustedes. Así que no es como que lo estoy abandonando, está quedando aislado en una burbuja. No, pero el celular sí es un elemento distractivo, sí es un problema, y queremos que ustedes se comprometan a que ellos vengan sin el celular. O que por último, si vienen con celular, no lo saquen en la sala de clase, en horario de clase. Y ya, pues entonces los apoderados todos me dijeron, sí, no, estamos de acuerdo, sí. No. Bueno, ya, semana siguiente, después de la reunión de apoderados,
yo me acuerdo que saqué mi celular y saqué algunas fotos. Tum, 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 tum. Después la siguiente reunión de apoderados, y les dije y tenía un PowerPoint preparado. Entonces le dije a los apoderados, ¿ustedes consideran que sus hijos deberían cumplir con sus compromisos? Sí, todos, sí, los hijos deberían cumplir con sus compromisos porque ellos sí se comprometen, es por algo. Ya, perfecto. Entonces me imagino que si ustedes están de acuerdo con que sus hijos cumplan con sus compromisos, me imagino que también ustedes dan el ejemplo y cumplen aquello con lo que se comprometieron, ¿de acuerdo? Sí, nosotros. Y ahí es como que empecé a ver unas pequeñas gotas de sudor por las nucas. Y le dije, bueno, estos son sus hijos. Entonces pongo las fotos que había sacado yo, que le saqué a estudiantes con sus celulares en horario de clase, y que eran prácticamente todos los estudiantes del curso. Entonces yo le dije, si ustedes se comprometieron el mes pasado a que su hijo no iba a traer celular y ahora yo le estoy mostrando que sus hijos vienen con celular, entonces ustedes no están cumpliendo. Y es como que, pero personalmente considero que eso fue un error, porque en ese momento yo lo vi como, bueno, le estoy demostrando que ellos están haciendo mal la pega. Pero si tú tienes o llegas a tener problemas con apoderados, es un cacho y tú siempre vas a perder. Entonces aquí es como el cliente siempre tiene la razón, bueno, el apoderado siempre tiene la razón. Entonces yo recuerdo que hay apoderados que después como que la agarraron conmigo por temas bien tontos. Por ejemplo, yo recuerdo ver pero considero que esa situación fue un poco haberme hecho, a ver, ¿cómo decirlo? Fue un poco arrogante de mi parte, siendo sincero. En su momento creí que era lo indicado, pero al hacerlo así creo que fue muy Doctor House. Creo que pudo haber caído mal y sí, es algo que no he vuelto a repetir por lo mismo. Aunque mirando a mi yo individualista, es como que digo, bien, weón, eso era lo que había que hacer. Pero mirando a mi yo pedagogo, que me dice, aquí tú tenés que velar porque hay una buena convivencia entre apoderados, entre estudiantes, entre todos, y desde esa parte de mí digo, no, estaba mal. Entonces ahí hay como conflictos internos que hasta el día de hoy no se resuelven y muchos conflictos que yo sé que tienen los profesores que también no se resuelven. O sea, yo he visto a profesores y profesoras llorando en su oficina por cosas que les pasan en los cursos, ¿cachai? Yo no sé si ustedes vieron la serie El Reemplazante de TVN. No la he visto, pero sé que existe y sé de qué se trata. Me da miedo. No me da pena o algo. Es que de hecho, conversando contigo, me acuerdo de tantas cosas que me pasaron en la época escolar. Yo fui una de esas profes que lloró en el baño, por ejemplo, los primeros 6 meses de trabajo. O yo he sido de esas profesoras que piensan, ya, este cabro se porta horrible, voy a llamar al apoderado para que me ayude, y el apoderado horrible, y después uno dice, por eso es horrible el niño. O sea, llamé, por ejemplo, yo a un apoderado porque su hijo me gritaba, si no sé qué onda tenía de violencia y tal, y llegó el apoderado gritando, y fue como, ahí está, y luego, bueno, descubrimos que venía con coca encima. Entonces, el apoderado, no el niño. Sí. Entonces, uno... es como, y también pasa por el tema de la vocación, o sea, piensan que uno por tener vocación va a permitir condiciones laborales denigrantes, o precisamente porque las condiciones laborales sean muy malas, tienes más vocación, o sea, porque te pagan menos, tú eres más profe, así como que como que te elevas en el sacrificio y tal, y bueno, yo me bajé, sí, me largué y no he vuelto. De hecho, yo por ejemplo me acuerdo que una vez fue una entrevista laboral a un colegio y me atendió la UTP y vi cómo era la persona, cómo trataba a sus cercanos y me acuerdo que le pregunté, ¿usted es jefe de UTP? Porque estaban llamando de uno y yo escuchaba más o menos como el griterío que había y como que pasé, me senté. Y obviamente estaban pasando, te veían tu currículum, te hacían algunas preguntas. Entonces yo me acuerdo que yo me senté, le pregunté, ¿usted OTP? Sí, muchas gracias, que le vaya bien. Y me fui, no, chao, no me interesaba trabajar en un ambiente así. O sea, yo puedo estar, de repente en algún momento necesitaba pega, como todos en algún momento. Pero hay situaciones por las que prefiero no mamarme. O sea, hay situaciones en que yo prefiero ir a trabajar de bombero en una bencinera a trabajar en colegios donde UTP te va a tratar mal o tus estudiantes no te respetan y no respetan a nadie. Entonces como que
Es que ser profesor no rinde en Chile, pues no rinde. Antes, por ejemplo, rendía porque creo, me cuentan, porque yo no lo he vivido, que había cierta estima social por ser profesor, como que te respetaban por ser profesor. Ahora yo eso no lo he visto, más allá de un cariño que puede existir años después o algo por el estilo, pero o que te recuerden o cruzarte con gente en la calle y te dicen, oye, usted era mi profesora y yo siempre me acuerdo de usted y tal, y es como que, ay, qué bonito sentimiento, dura 2 minutos, pero en términos así prácticos, económicamente no rinde ser profesor, uno gana más plata haciendo otra cosa y socialmente tampoco en la cumbia, y si bien tú puedes ganar un sueldo más o menos decente, eso es si tú sacrificas toda tu vida, o sea, en el sentido de todo el día. Vaya a levantarte a las 6 de la mañana para tomar la micro a las 7 para llegar a las 8 y después vaya a volver como a las 6 de la tarde para llegar a trabajar y dormir 6 horas. O sea, no rinde en ninguna parte, y de hecho me acordaba también de esta campaña del gobierno de Elige Educar y también esto de la beca profesor y todas estas cosas que están haciendo para que haya más profesores, porque de hecho los profesores como que se jubilan a los 40, o sea, yo he visto un montón de colegas y personas que trabajan unos años y se van a trabajar en otra cosa, se ponen a cualquier cosa, cualquier cosa, o sea, no está pasando a nosotros, por ejemplo, nosotros como que saboreamos cómo era trabajar en una escuela, y menos mal que, por lo menos en mi caso, yo no tenía grandes necesidades, yo no estudié con el CAE, no tengo grandes deudas ni el estilo de vida, o preferí, de hecho, yo prefiero vivir pobremente a tener que continuar en ese tipo de sistema educativo, o sea, literalmente me quise bajar porque no conviene, así de simple, no conviene. Da la cuenta. Sí, va o sea, para atrás. Yo como última anécdota en el ámbito de lo negativo, porque estamos como muy pegados hablando de lo malo, pero igual hay cosas buenas que quisiera resaltar, pero yo te voy a decir, de lo último negativo, una experiencia corta de un estudiante que recuerdo que había llamado al apoderado varias veces hasta que el apoderado vino, y cuando llega, entonces me acuerdo que una mamá súper enojada, me acuerdo, y me pregunta si yo tenía algún problema con su hijo, si yo tenía algo en contra de su hijo. Entonces yo me acuerdo haber abierto el libro de clase y decirle, señora, mire, primera anotación de su hijo, matemática, siguiente anotación, lenguaje, siguiente anotación, inglés, siguiente, historia, esa es mía, siguiente. Entonces, hay anotaciones de casi todos los profesores. Entonces, no es que yo en particular tenga algo contra su hijo que le haya venido... Y me dijo, no, pero si mi hijo es súper buen niño, él siempre cuida a su hermano, él siempre hace esto, él es súper buen niño. Y yo cometí un terrible error, que en su momento no lo medí. Y yo le dije, señora, usted no conoce a su hijo. Y cuando yo le dije eso, fue como si yo me hubiera lubricado el puño y se lo hubiera metido por donde mismo a la señora. Explotó la señora, en rabia tuvo que interceder el director porque la señora me quería puro matar, y yo ir dentro de mí era como, ¿qué hice mal, weón? Si es lo correcto lo que dije. Pero es cierto, hay gente que no conoce a sus hijos y los manda al colegio y creen que allá todo funciona perfectamente bien, hasta que 6 reuniones de apoderados de las que no fue, después se viene a dar cuenta que su hijo está lleno de rojo y está lleno de anotaciones, y dice, pero ¿cómo? Si él es tan bueno. Entonces como que, puta, da lata, pero hasta ahí quiero dejarlo con las anécdotas negativas, porque yo te diría, en todas las pegas, todos los trabajos tienen algo en común. Hay días en los que tú vas a la pega y sientes que ojalá te hubieras quedado en la casa. Sientes que realmente fue un día perdido y realmente sientes que, puta, ojalá ese día, no sé, te hubieras roto un brazo, te hubieran llevado al médico y hubieras estado en médico todo el día, habría sido mejor que ese día. Pero hay días en los que tú sientes que le cambiaste el mundo a muchas personas. Hay clases en las que yo recuerdo haber salido con ovaciones de las salas, aplausos de pie. Hay clases que yo siento que realmente chicos como que pude captar su atención un buen tiempo y dejarles algo que creo que les va a servir para el resto de su vida. Y esa sensación de haber sido un aporte para alguien, esa sensación de haberle creado expectativa a alguien para hacer algo más que terminar media e irme a trabajar por el mínimo, hay ciertas cosas que tú dices, weón, toda mi vida valió por este puto momento,
porque este puto momento, este puto ser humano permitió que tal vez estos 30 estudiantes o 40 estudiantes el día de mañana tengan una gran expectativa de sí mismos o sepan cómo enfrentar ciertas situaciones, o sepan cómo enfrentar a ciertos problemas, o sepan cómo vivir el mundo de cierta manera sin desplomarse en el intento, o no se suiciden en el camino, que también me ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado, estudiantes con intentos suicidas y lo has visto. Entonces, hay días en los que realmente tú dices, le di valor a mi vida. O sea, mi vida sirvió de algo porque ayudé a más gente. O sea, eso yo creo que es parte de lo que a mí me motivó a ser profesor. Y quería devolver la pregunta a usted, que yo no la respondí, pero me gustaría preguntarle a ustedes, ¿por qué ustedes quisieron ser profesores? Yo primero. A mi respuesta es muy sencilla. Bueno, yo la verdad es que amo leer, amo la literatura y amo la filosofía, y lo que yo quería era simplemente transmitir ese amor que yo siento por los libros, por las letras. Y creo que lo he conseguido. O sea, sí, me han salido clases muy, muy buenas donde los cabros entran así como con la típica parada de que no me gusta leer es fome, no voy a pescar un libro nunca en mi vida, voy a salir de acá y si no me obligan no leo nada. Y logro hacer ese cambio de que hoy, qué interesante, hoy qué chistoso, me río con ese libro, lo vi desde otra perspectiva, lo he conseguido en más de alguna ocasión, y ese ha sido como mi mayor logro profesional, más allá de los puntajes, más allá de las notas, más allá de la evaluación docente. El logro ha sido cambiar ese switch, más que nada porque la lectura, el hábito lector es sumamente importante. O sea, han habido investigaciones que han comprobado que a mayor habilidad lectora se te sube el sueldo. O sea, una cosa que tiene que ver con la calidad de vida, es algo sumamente importante. ¿Y usted, mi estimado? No, yo en lo personal terminé estudiando pedagogía porque era lo que había. Honestamente, llegué a la edad en que tenía que entrar a la universidad y yo tenía un conflicto interno más o menos grande. Coincidió justo, todavía, claro, no, coincidió justo esa fecha con un cambio de casa de Santiago a Iquique. O sea, fue un pique más o menos grande. Yo perdí caletas de amigos, perdí caletas de contacto, entonces estaba en un conflicto súper grande. Y por supuesto estaba la presión de mis papás de que no, que tenéis que estudiar algo. De hecho, inicialmente yo me metí a estudiar arquitectura. Estuve como 1 o 2 meses de arquitectura y me salí. Ni siquiera les pregunté a mis papás si como me puedo salir. No me salí, nomás cara raja. Cancelé todo, me fui. Y al siguiente año me metí a pedagogía porque dije, bueno, pedagogía en inglés, yo soy bueno para el inglés, démosle. Me gustó el tema en todo caso, no te digo, a nivel intelectual es súper interesante. Y he tenido experiencia de hacerle clase a niños muy chicos y adultos viejitos, estoy hablando de 50, 60 años. Sí, entonces, la experiencia igual en ese sentido ha tenido sus altos y sus bajos. De hecho, para mí, la parte que más disfruté fue hacerle clase a los niños chicos. Pero también vi cosas que me traumaron un poco. De hecho, hice clase en un colegio acá en Serena. No voy a decir el nombre por razones obvias, pero yo tuve que hacerle clase a unos niños chicos que tenían unas actitudes que yo solamente las he visto en las noticias cuando están llevándose presos a hueones que trafican con droga. Y estoy hablando de niños que no deben haber tenido más de 7, 8 años. No sé, en un momento agarraron unos libros, los hicieron pedazos en la parte de atrás de la sala, y cuando yo los fui a ver se pusieron en esa posición como que yo fuera un paco que se los va a llevar preso. Y eso me hizo notar que esos reflejos vienen de las casas. Y más encima están insertos en un ambiente en el colegio que había unas salas que no tenían puertas. Entonces, esa cuestión a mí me produjo como algo, no sé, adentro, que yo llegué a mi casa ese día y bueno, no me di ni cuenta que estaba temblando, me temblaba el pulso. No podía agarrar el mouse del computador para poder hacer algo, ¿cachai? Pero por otro lado, en ese mismo colegio, en otra sala, tuve una clase donde los cabros quedaron encantados. De hecho, después de que yo me fui, el de UTP me llamaba porque me decía que los cabros me preguntaban por mí. Entonces, creo que no sé cuál es la diferencia entre lo que pasó ahí y lo que pasó en la otra sala, pero esa dualidad tan grande en la experiencia me hizo entender no solamente de que la pedagogía es algo muy difícil de hacer, sino de que yo mismo no estaba capacitado para hacerlo.
Después de eso yo empecé a hacerle clase a adultos en inglés, y me di cuenta que con los adultos no es muy diferente, ¿eh? Hay adultos que tú les decís, oye, sabéis que tienen que estudiar, y cacháis que al otro día llegan sin estudiar, y cuesta un montón avanzar con esas personas. Y hay otras donde tú llegáis y de verdad les cambiáis la vida, a pesar de que ellos han vivido 60 años, igual les enseñáis cosas que ellos no sabían. Y es realmente impresionante esa cuestión. Yo igual recuerdo haber hecho clases en 2x1, y yo en 2x1 yo siempre los dividí en dos grupos, los peques y los senior. Los peques eran estos estudiantes como de 21, 22, que en el fondo los tipos eran súper, ¿cuál es la palabra? Desinteresados y distraídos. Pero tú captabas 5 minutos de su atención, y los tipos te hacían la actividad completa del día en 10 minutos, 15 minutos. Eran súper rápidos, pero necesitabas captar su atención un poco. Y por otra parte estaban los seniors. Y los seniors era completamente lo opuesto. Eran gente como de 50 años que tenía toda la disponibilidad, que tenía toda la atención, pero ellos no entendían nada. Les costaba un montón, sí. Les costaba caleta, que tú le repetías la misma... O sea, mira, yo te digo así, por ejemplo... Ya, entonces... ¿Quién tomó el poder en la última fase de la Revolución Francesa? Y tú me decías, no sé. Entonces yo te digo, Napoleón. ¿Quién? Dime tú. Napoleón. ¿Quién? Napoleón, ya perfecto, Napoleón. Ya, entonces en la última fase de la Revolución Francesa, ¿quién es el que toma el poder? Y tú me decías, no sé. Y yo te decía, chuta, ya, no importa, repitámoslo. Entonces yo volví a hacer la misma pregunta, te volví a decir Napoleón, y tú, Napoleón. Y después te volví a hacer la misma pregunta, pero de otra forma, la misma pregunta, así como por ejemplo ya acaecía el final del gran imperio francés, que fue gobernado por... No sé. Entonces era como, chuta, llegaba a ser frustrante, frustrante. Tú realmente sentías que estabas perdiendo el tiempo. Sí, pero no, al final de intentos, ahí es pura paciencia. Con el grupo de los seniors era una cuestión de pura paciencia a costa de... Y habían otros conocimientos que yo considero más trascendentales, que tienen que ver con la filosofía, pero que también se ven en historia, que eso ya era casi imposible traspasárselo a esas generaciones, porque ellos eran muy literales, eran muy leo literalmente lo que entiendo, no extrapolaban nada. Y con los peques sí podía hacer esas reflexiones que eran más profundas, que sí necesitaban sacarte de los números y entender que esos números significaban algo más profundo que solamente esos números, o que esos hechos implicaban algo mucho más profundo que solamente, no sé, la Comuna de París mataron a... O sea, se escapó el régimen de la capital a otro lado y quedaron gobernando los pobres por un par de meses, hasta que el gobierno mandó un ejército de 100.000 soldados para matarlos por haberse atrevido a autogobernarse y no acatar al gobierno de turno. Alguien más literal te va a entender, bueno, salieron los ricos porque iban a atacar los prusianos, gobernaron los pobres y luego vinieron los ricos del país y mataron a los pobres. Listo. Ese es como el entendimiento literal. Pero va a haber otro estudiante que probablemente va a ser más joven porque trabaja el cerebro de otra forma. Y bueno, yo hasta el día de hoy me considero algo viejo, pero sigo aprendiendo todos los días y trato de no apagar esa flama de querer aprender más cosas. Y claro, va a haber otro estudiante que va a entender, mira, que lo que pasó realmente es que la gente pobre se dio cuenta que no necesitaba ni un gobierno, ni a la policía, ni a nadie para autogobernarse, que podían funcionar sin eso y que la sociedad funcionaba mejor así. Entonces, tal vez el anarquismo sea una opción viable, tal vez si funciona ahí, si funciona en España, si funciona... Claro. Entonces, pero tiene que ver con sacarte un poquito del conocimiento literal, y eso es lo que en básica es casi imposible. Por eso yo siempre quise ser un profesor de media, porque a mí me gustaba ocupar el sarcasmo en las clases, me gustaba
Ahora que cuando habían cursos con los que tú te ponías a hablar un poco, preguntarle un poco, reflexionar un poco, se subían arriba de la mesa y te tenías que poner dictador y a dictarnos, literalmente. Sí, O sea, yo eso es lo malo. yo aprendí un poco eso. Sí, no sé, de hecho yo aprendí que dictar, que uno tanto odiaba en media, yo siempre lo ocupaba como herramienta para que se queden callados. Como que ya no se quedan callados, ya me pongo a dictar. Y cuando se quedaron callados porque los puse a dictar, bueno, ahí me pongo a hablar de nuevo. Esa herramienta funciona en algunos cursos, no es esa es la máxima premisa de cómo educar. No, hay un montón de herramientas y no todas funcionan en todos los cursos. Lo que decías tú de antes, que una clase te funcionó muy bien en un lugar, pero en otra fue terrible, fue un caos y fue la misma clase. Eso sí, pues, por eso las clases supuestamente se adaptan. Y aquí hay que ser un poco sincero porque te dicen, bueno, cada clase tiene que ir adaptada a cada contexto de acuerdo a los tipos de conocimientos que tiene cada estudiante, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su forma de aprender, si son visuales, si son auditivos, si son kinestésicos. Entonces te dicen que tú tienes que adecuar cada clase, cada contexto. Pero la pregunta es, ¿les dan el tiempo los profesores para hacer eso por curso? No. Nunca se lo han dado. Entonces, ¿cómo carajo les piden que la clase la adecúen a cada curso si no les dan los tiempos para hacerlo? Literalmente, ese es un problema de la contratación de profes. Sí, tendrían que contratar más profes para hacer los mismos cursos y no tener a los mismos profes haciéndole a 15 cursos en una semana. O sea, contraten más profes. Y eso tiene que ver con que la educación necesita más plata de parte del Estado. Ahora, aquí entraría la eterna disputa con los liberales, con que dirían, no, es que el mercado aquí lo que necesitamos es inversión privada, que el Estado... La educación es un bien de mercado. Claro, la educación es un bien de mercado. Claro, entonces ahí yo digo, puta, me da igual cómo lo hagan personalmente, lo que me interesa es que contraten a más profes para que liberen a los profesores y les permitan hacer lo que realmente buscaban, eslóganes como la educación 2020, que no se cumplió, que era, no sé si ustedes cachaban eso de la educación 2020, que era como unas metas que tenía el gobierno de que el 2020 vamos a conseguir tales niveles de comprensión lectora, de comprensión lectora. De hecho, la publicidad justamente esa de Elige Educar era parte de la educación 2020. ¿no? No, claro. Yo me acuerdo, en relación a eso, yo cuando hice la práctica lo hice en un colegio municipal. Horrible experiencia. Pero yo me acuerdo que me parecía tan extraño porque éramos 45, 40 estudiantes en una sala. Conmigo, el caos, horrible. Y yo decía, hoy necesito como 2 personas más como para que me ayuden a hacer la clase. ¿Por qué será que hay 40 cabros acá? Espera. Que no hay plata, porque se cortó un poquito. ¿Repito? Sí, que estaba en 40 alumnos, que porque el caos necesitaba ayuda. Sí, yo me preguntaba por qué no dividen estos cursos. O sea, yo inocente palomita de cuánto, de 19 años, de 20 años, preguntándome, ¿sería tan fácil dividir este curso en 20 cabros? Y con más profesores, un profesor auxiliar, ahí sería la cumbia. De hecho, yo me preguntaba el por qué no se podía, porque de hecho estábamos en un colegio municipal de esto antiguo, como del 1800, 900 y tanto, que es patrimonio, y son edificios gigantes, que de hecho la mitad del edificio utilizaba y lo demás estaba sellado con madero. Había espacio, pero lo que no había eran recursos. De hecho, yo me preguntaba por qué somos tan pobres, porque yo me acuerdo que no teníamos papel, o sea, que algo sumamente importante para un colegio, porque nosotros trabajamos con guía y tal, y no teníamos papel, o sea, no teníamos nada, no teníamos confort, no teníamos jabón, no teníamos nada, éramos terrible pobres. Y claro, y tenía que ver, después caché, porque como la educación es municipal, si la municipalidad es pobre, o no destina los recursos, los colegios van a tener poca plata, así de simple. Más allá de que si se puede perder el dinero o no se invierte de manera adecuada. Por eso igual parte del discurso de que la educación debía ser estatal era también para igualar un poco el piso, no darle la responsabilidad a la municipalidad, sino para tener un mejor control de la distribución de los recursos para esos colegios municipales, porque hay el espacio, hay suficiente matrícula, o sea, eran 40 cabros en una sala, hay matrícula. Sería cosa de contratar más profesores, pero eso yo lo pensaba en la inocencia, luego crecí. No, y también hay que eliminar un poco el estigma
de que la educación pública o la educación privada, por ejemplo, es mejor que la pública. De hecho, cuando yo hice mi práctica también me pasó algo así, que yo llegué a un colegio donde ni siquiera los alumnos tenían una sala fija. Los alumnos lo iban cambiando de sala dependiendo de cuál estuviera disponible en el momento, porque a veces la ocupaban para hacer cosas. Y cuando yo entré a ese colegio, el colegio de verdad literalmente parecía una casa antigua adaptada. Como que incluso agarraron el patio de una casa de atrás y lo expandieron ahí, ¿cachai? Ese era un colegio. De hecho, no me acuerdo, yo me acuerdo que cuando te fui a ver a un colegio acá en La Serena, estabas ahí trabajando tú. Sí, el que tenía una chimenea. Sí, era bacán, pero lo usaban de basurero. Claro. Bueno, el tema es que, claro, pues este colegio que yo incluso anoté en mi registro colegio público tanto, y me dijeron, no, si no es público, es privado. Y claro, porque era un tipo que un día arrendó esa casa, la adaptó y le hizo colegio, y chao, y se desentendió. Entonces, creo que esa idea de decir que los colegios públicos son peores que los privados, hasta cierto punto igual, porque los privados tampoco es que se salven de toda esta discusión que existe. O sea, de hecho, hay varios privados que se permiten el derecho de admisión. Por ejemplo, están los míticos Nido de Águila, esos colegios emblemáticos que educan a la élite. Y tú dices, bueno, a ver, ¿cuánto pagan de mensualidad? ¿Cuánto pagan de matrícula? Ah, ya, tienen mucho más recursos. Sí. Y paralelo a eso, los tipos tienen un gran tope de admisiones, como, ya, a ver, ¿usted cómo está su hoja de vida? ¿Usted cómo, o muchas veces son criados desde la prebásica en ese mismo colegio y no aceptan estudiantes de otros colegios para mantener un nivel? Entonces tú dices, cuando estos estudiantes tienen recursos, tienen padres preocupados, tienen buenas notas, y tú dices, ¿cómo es que una selección de estudiantes que tienen buenas notas, que tienen buena situación económica, cómo no les va a ir bien? Obviamente les va a ir bien, pues están más que seleccionados, filtrados y colados. Entonces sí, no puedo comparar a la selección de Chile con los jugadores de la cancha del Bajo que están jugando con gualetas, pues, o sea, con chalas, ¿cachai? Con chalas, claro, entonces obviamente no tiene sentido hacer esa comparación. Si vamos a seleccionar a los estudiantes por colegio, entonces no es comparable la educación pública con la privada, en esos casos. Sí, pues. Sí, pues si selecciona a los mejores, quizá el colegio no es que sea bueno, pues sino que deja entrar a los buenos estudiantes, pues entonces... Sí, no, y bueno, con bueno se potencia, seamos claros, o sea, claro. Tú te pones a trabajar con el A y con el F, y tú notas que hay una gran diferencia entre el trabajo en equipo. O sea, en el A tú te vas a pillar que todos quieren ayudar y todos tienen disposición y todos trabajan en conjunto y lo hacen perfecto. Y en el F es como, chuta, generalmente hay uno que dice, ya, bueno, lo voy a hacer para sacarme el 4, y otros 4 que trabajan con él para que hagan la pega y ellos no hacen nada. Entonces, claro. Sí, bueno, ahí la discusión, porque se supone de que si tú separas a los estudiantes según sus capacidades, sus habilidades, van a funcionar mejor a nivel del grupo, a tenerlo todo revuelto, pero también decían que eso era discriminatorio. Lo mismo con el tema de la selección. Entonces, como que ahí uno queda medio atrapado. O sea, yo creo que esa es también una de las grandes falencias de la educación en Chile, es algo prácticamente burocrático o administrativo, no lo sé. Uno tiene que ir como con mucho cuidado para hacer cualquier cosa. De hecho, me acuerdo que cuando yo estaba trabajando, porque yo he trabajado en todas, y de hecho, tercero básico, cuarto básico, enseñanza media, preu, de todo, colegios municipales, subvencionados, privados. Yo me acuerdo que cuando estábamos en tercero, cuando yo estaba haciendo a tercero básico, queríamos hacer con la otra profesora una pregunta de inferencia para ir midiendo a los cabros cómo le va con esta habilidad que es mucho más compleja, pero que los niños chicos sí pueden hacer, pero de una manera diferente. Ya, re interesante, sí, yo había ido a una charla sobre habilidades de comprensión lectora, quería probar esto. Y era bueno, pero lo que pasaba es que, por ejemplo, los apoderados se quejaron, porque ¿por qué había una pregunta tan difícil ahí? Entonces, ese asunto de tener que ir a justificarme a los apoderados y tener que decir, bueno, no lo dije así, pero básicamente a los apoderados que se fueron a quejar le tuve que decir, de cierta manera, no con estas palabras, confía en mí porque yo soy el profesional. No te puedo explicar paso a paso lo que yo voy a hacer. Esto es una habilidad de inferencia, es complejo, yo quiero probarlo porque es bueno para los niños, porque por eso estudié 5 años. ¿Entendí? Yeah. Era una cosa como, uy,
Insoportable. No, en ese caso yo me acuerdo que nosotros ocupamos otra herramienta acá siempre, que es la tabla de especificaciones, o la tabla de cotejo, la tabla de... que en el fondo tú dices, ya, este es el instrumento con el que yo voy a evaluar, que puede ser una prueba, que puede ser un trabajo, y acá está la pauta de cuánto puntaje equivale a cada cosa y qué es lo que yo estoy esperando de cada aprendizaje. Entonces en esa tabla yo le puedo decir, mira, esto es lo que yo estaba esperando, esto yo se lo pasé a su hijo, entonces ahí está lo que yo estaba esperando de los conocimientos que estoy... Entonces, si yo veo que aquí tiene tal falencia, lo comparo con mi tabla de cotejo, ahí está por qué esto no está bien, por qué no cumple esto, por qué no cumple esto, por qué no cumple esto. Entonces ahí está, no es que el apoderado tenga que confiar en uno, sino que de antemano yo le pasé, mira, ahí está el instrumento y ahí está lo que yo estaba esperando de este instrumento. Cotejemos la pregunta A. ¿Qué me dice la tabla A respecto al conocimiento que yo esperaba de ahí? ¿Lo cumple regular, medianamente o completamente? Medianamente porque esto. Regular porque esto. Entonces, en el fondo, tratar de no dejar un espacio a la confianza, que es lo mismo que yo critico de la política, por ejemplo. Que yo me gusta mucho cómo hacían los griegos política, que los políticos no confiaban en sus políticos. Nuestro sistema está hecho para confiar. Es decir, yo elijo a alguien y luego confío en que ese alguien va a hacer lo que prometió. Los griegos no elegían a nadie, sino que sorteaban los cargos dentro de los ciudadanos y tú puedes salir con un cargo solamente postulándote, sin que nadie confiara en ti, sin que nadie votara por ti. Es decir, se sortea, vamos a la boleta, pum, salió cónsul para esta vuelta. Ya, entonces va a ser cónsul y tiene que hacer lo que dijo, y si no hace lo que dijo, lo matamos. Porque igual los griegos eran un poquito más hardcore en ese sentido. ¿Cuál es el país que hace eso? No recuerdo si es Malasia o Singapur. Singapur, que tiene una parada como súper militar con los políticos, que no me gustaría llegar a ese nivel de extremismo, pero sí estoy en contra de la idea de confiar en todos los aspectos de la vida. Que es lo que enseñaba Descartes, que Descartes decía, si tú desconfías de tus sentidos, obviamente no puedes entrar a confiar a lo tonto de los demás tampoco. Claro. Hasta la Biblia lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Claro, entonces en ese sentido yo no espero confiar en nadie, sino que las personas en cada aspecto, en cada trabajo me digan, mira, este es el documento donde dice lo que yo voy a hacer, aquí dice cómo lo voy a hacer, y esto es lo que yo estoy esperando. Entonces, estando ya esos documentos encima de la mesa, nadie tiene que confiar en nada. Lo mismo pasa con los profesores, lo mismo pasa con los políticos. Hablemos un poco de el presente y el futuro. Me interesaba discutir particularmente con usted, don Gerard. Oye, entre paréntesis, algo que no te pregunté. ¿Por qué? Que me digas don porque soy menor que ti. O en todo caso. No, pero es que yo te conocía como don Gerard, no por respeto, sino porque don Gerard, ¿cachai? Allá arriba, claro, senpai. Don Che. Claro. No, Lord Gerard, yo quería consultarte una cosa primero, que era, ¿por qué tu nombre? Lord Gerard. Deberías asegurarte que esté grabando, porque esta pregunta solamente me la hicieron una vez, a mí me han hecho varias entrevistas por varios temas de YouTube, y solamente esta pregunta me la habían hecho solamente una vez en Inhub Radio, que era la radio de Inhub. Y justo esa parte donde se grabó ese fragmento, esa respuesta, se cagó el audio. Entonces salió la entrevista, pero justo la parte donde yo respondí esta pregunta no salió. Y después yo pregunté, oye, ¿qué onda que no salió? Me dijeron, no, justo ahí cagó el audio. Y yo como, ya, ok. Así yeah. Este es como la premisa. Quizás el destino no quiere que la gente sepa. Claro, eso pensé en ese momento, hasta que me lo preguntaron ahora. Ahora veamos si sale o no sale al aire. Genial. Ya, Lord Gerard parte por cuando yo tenía como 11 años, nace el nombre de Lord Gerard. Pasa lo siguiente. Cuando yo tenía 12, mi papá murió. Cuando yo tenía 11, la chica de la que yo estaba enamorado se embarazó del chico como más fleite del curso. En ese tiempo ella tenía como 14. Yeah. En ese tiempo yo no tenía amigos, tenía como un amigo y el resto de mis compañeros me pegaba, me tenía para el bote nomás. Mi hermana vivía en su mundo, mi papá nunca estuvo un día entero en la casa, mi papá era muy trabajólico, después supimos que tenía otra familia aparte, pero esa es otra historia. Y entonces mi papá nunca estuvo en la casa, mi mamá también salía mucho, casi nunca estaba en la casa.
mi hermana vivía en su mundo, nunca me dio bola, mi otro hermano también, y mi otro hermano me pegaba. Entonces, y tampoco me dejaban juntarme con los chicos del vecindario porque yo vivía en una población muy flaite. Entonces mi mamá decía, mejor solo que mal acompañado. Entonces yo prácticamente no tenía amigos, solamente tenía gente que me golpeaba y no tenía autoestima. Entonces yo recuerdo haber estado en una ocasión llorando en el baño, diciendo, porque todos me decían que yo era una mierda. Entonces decía, yo no soy una mierda, yo soy Lord Gerard, yo soy King Gerard, yo soy Sir Gerard. Y fue una forma de subirme a mí mismo el autoestima, de decirme, yo existo, yo no soy la mierda que me dice el mundo que soy. Y así nace el nombre de Lord Gerard. Y después yo empecé a colocar Lord Gerard en mi estuche y en todas mis cosas. Y de hecho el canal se llama originalmente Sir Gerald, que es otro nombre que yo también ocupaba. Yeah. Y básicamente yo empecé a hacer AMVs en mi canal. Entonces a mi AMV yo les ponía el logo Lord Gerard. Y después ya el 2012, que yo ya estaba en la universidad, me dio por hacer blogs. Y como ya este era un seudónimo que me acompañaba durante tanto tiempo, lo mantuve, pero ese es el porqué y el de dónde nace el Lord Gerard. Lord Gerard. Entonces es mucho más importante de que simplemente un nombre para internet. Fue un nombre que a mí me sirvió en su momento para autovalidarme, para creer en mí mismo. Es básicamente Lord Gerard es la mejor versión de mí. Eso es Lord Gerard. Lo escucharon exclusivamente en Detrás de la Portada. Así que para los que piensan que era porque yo tenía algún aire de realeza o alguna cuestión por el estilo, yo me da asco la realeza, ojalá no hubiera monarquía en ninguna parte del mundo. ¿Sí? Sí. No tengo ninguna aspiración señorial. Bacán, me gusta ese respecto. Bueno, vamos ahora sí el tema que sí yo quería entrar, que era el tema más político, el tema y un poquito más de la actualidad. Quería hablarte respecto de dos cosas. La primera es la infame frase de aquí lo tengo mi torpedo, de don Lucas Palacios, no sé si la recuerdas, que fue cuando hizo la crítica a los profesores respecto del cuestionamiento que hubo porque querían volver a hacer clases presenciales, cuando les dijo básicamente que los profes no querían trabajar. Y la otra cosa era que bajo estas mismas circunstancias de las clases online, ¿cómo crees tú que podemos aprovechar esta instancia para que saquemos de verdaderos beneficios de este asunto? Hay harto que hablar del asunto online, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. Actualmente tengo entendido que se va a habilitar 2 sistemas para la educación. La gente que quiera ir presencial puede ir presencial, y los que no quieran ir, está la opción de tener la clase online. Es decir, el profesor va a estar haciendo la clase en vivo, en físico, pero mientras la está haciendo va a haber una cámara grabando que va a estar mostrando al profesor. Como el WhatsApp de la profe. Claro, me parece ideal que sea así, porque no se fuerza el apoderado de ninguna de las dos formas. O sea, si está este apoderado antivacuna, estúpido, que dice, no, mi hijo yo no lo voy a vacunar, porque bla, 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 pero al mismo tiempo tengo miedo de enviarlo. Y está el otro que ya vacunó a su hijo y dice, bueno, ya se vacunó, así que si se enferma por lo menos se va a sobrevivir. A sobrevivir, no va a tener mayores complicaciones. Así que lo mando. Entonces, me parece una buena medida al respecto. Y también me parece un gran alivio para estos profesores que decían, Juanito, si usted no quiere venir a clase, quédese en su casa. Bueno, aquí va a ser literal. Aquí va a ser literal. Realmente el estudiante va a tener la opción de que si no quiere, porque tú a veces pierdes la mitad de la clase haciendo callar gente. Y tú dices, chuta, si este fulano no hubiera venido a clase, estos 4 fulanos que están dando jugo no hubieran venido a clase, yo hubiera pasado contenido de mucho mejor forma porque no hubiera estado perdiendo tanto tiempo. Entonces esa opción ahora va a estar. Esa gente que no quiere estar va a poder estar en su casa, y si pesca, pesca, y si no pesca, no pesca, porque las herramientas se le dieron. Si ellos las quieren tomar o no, ya es cosa de ellos, pero las herramientas se le están dando. Así que me parece un buen sistema el que por mí, de hecho, yo lo mantendría así, que fuera para siempre, así que el que quiera ir a clase estuviera, y el que quiera aprender desde su casa vía cámara lo hiciera. De esa forma nos aseguramos estar dándole la herramienta. Ahora, siempre va a ser una clase mejor presencial, siempre va a ser una clase mejor presencial.
Pero si el estudiante no sirve para clases presenciales, porque hay estudiantes que no pueden quedarse quietos, hay estudiantes que son hiperactivos y hay estudiantes que realmente no son para aprender de forma como todos los demás, no son para aprender sentados en una sala con una estructura tan firme. Hay estudiantes que necesitan pararse, ir a tomar agua, o necesitan ir al baño a cada rato, o necesitan moverse porque su cuerpo lo obliga a moverse. Bueno, entonces, genial, aprende de forma diferente, aprende a tu modo. Yo te voy a entregar las herramientas. Sería mejor si estuvieras acá, porque hay cosas que tal vez quedarían más claras en persona que en físico, sobre todo en algunos ramos como son artes plásticas, técnico manual. Ahí yo creo que sí es mucho más necesario estar ahí. Claro. Bueno, y en realidad en todos los ramos, siempre vas a aprender más en físico que virtual. Pero si hay estudiantes que aprenden de mejor forma, de forma virtual, porque son visuales y auditivos y no kinestésicos, entonces tal vez lo mejor para ellos es estar aprendiendo esto en su casa. Entonces, en ese sentido yo dejaría este sistema así como está para siempre. Entonces, Pero pregunta, es que pasa que me acuerdo, el año pasado al final hicieron pasar a todos los cabros, ¿o no? Nadie se quedó repitiendo, se supone. No. Entonces... Sí, se podían dejar repitiendo a gente. Lo que pasa es que ahora para dejar repitiendo a alguien es mucho más complicado. No es como que antes era como, no le dio el promedio, listo, quedó repitiendo. En cambio ahora es como que tiene que haber todo una charla entre profesores y tiene que haber habido varios pasos previos para dejar repitiendo a alguien. Es como, tiene que haber habido cierta cantidad de citaciones de apoderados, cierta cantidad de acuerdos rotos de parte de los apoderados, cierta cantidad de acuerdos rotos por parte del estudiante. Y hay acuerdos a los que tú nunca vas a llegar porque los apoderados nunca se van a presentar sencillamente. Entonces tú dices, chuta, este apoderado no vino nunca cuando lo citamos. Entonces, pero ¿qué dice el tema aquí? Dice que el apoderado tiene que no haber cumplido su compromiso de hacerse cargo o de responder a tanto. El tipo nunca se comprometió porque nunca fue. Entonces, ¿lo puedes dejar repitiendo? No. así de ridículo. Así de ridículo. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo complejo ahora que es dejar repitiendo a alguien, la cantidad de repitentes bajó drásticamente, pero sí se puede dejar repitiendo a gente, o sea, a cantidad mínima, o sea, estamos hablando de que si antes se deja 6 estudiantes repitiendo por curso, ahora eso va a bajar a 1, 2 máximo. Y va a ser como con situaciones muy específicas, o sea, que los colegios van a tener que hacer cartas de abandono, así como, oye, llamar a Carabineros y decir, mira, este estudiante está abandonado porque los apoderados no están viniendo, bla, bla, bla. Sí, me acuerdo. Sí, entonces los colegios van a tener que hacer esos trámites si quieren dejar repitiendo a alguien, y es muy, muy atadoso, por ende lo más probable es que los pasen nomás. Pero sí está la opción de dejar repitiendo todavía. Yo estuve en un colegio muy complejo donde si un estudiante dejaba de asistir a clase, tú en vez de llamar al apoderado, o sea, claro, es parte de los pasos que hay que cumplir, pero finalmente no podíais dejar solo al apoderado por cuestiones legales, teníais que llamar a los pacos para que fueran a buscar al cabro chico, y era una situación muy compleja porque precisamente esa estudiante, me acuerdo porque la vi poquito, porque faltaba mucho, estaba sufriendo de bullying, porque tenía mucha depresión, entonces se entendía por qué no quería venir, pero teníamos que llamar a los carabineros para que fueran a buscarla de manera obligada, o sea, el doble trauma para la niña, ¿entendí? Pero son esas cosas burocráticas a propósito de lo que mencioné antes, y no sé, pues me acuerdo el caso de cierto conocido, ¿cómo lo digo, mi amor? Cierto conocido que tenemos en la familia que tuvo que dejar pasar a una niña que nunca fue a clase, ¿te acuerdas? Nunca fue a clase y lo dejó pasar con un 4, y luego el apoderado volvió para quejarse para que le aumentara la... Sí. Ah, ya, ok. Y la apoderada se fue para allá a quejarse porque su niña no podía tener un promedio tan bajo y tuvo como que inventarle notas, así como de la nada, mágicamente. O sea, esas situaciones no sé cómo se van a vivir ahora este año. Y por supuesto está la pregunta si eso va a afectar finalmente la calidad educativa, porque si bien podemos decir que vengan los demás quedan online y todo eso, no sabemos cómo va a afectar eso a la calidad, si finalmente estos cabros que pasaron a la mala, significa que el próximo año van a pasar de nuevo a la mala y van a estar arrastrándose hasta la universidad, o si eso también va a poner traba con la universidad, pues.
De hecho, todo esto me hace acordar de una frase, no una frase, mejor dicho, de un autor, que no sé si les suena, se llama Alvin Toffler. No. Alvin Toffler fue el que empezó a hablar de este asunto que el aprender a aprender. No sé si a alguien le suena eso. Sí, eso sí. Ya. O sea, que él no lo dijo de esa manera, sino que él, de hecho aquí tengo mi torpedo, dice que la frase que él dijo fue: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Eso fue lo que dijo él. Ahora, el tema, lo interesante de Alvin Toffler es que él tiene un libro que se llama... Se pegó, ¿no? Sí, pero sí se pegó un poquito. Que se te había pegado, pero se escuchó. Repite la frase, pues, para que quede más bonita. Repito la frase, claro, después editamos. Dice: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Bueno, no la dijo él, pero él la mencionó en un libro. El tema es que él escribió 3 libros que tienen que ver con el futuro, y justamente en un libro que se llama La Tercera Ola, él habla sobre la situación que estamos viviendo ahora nosotros, que es el tema de la educación online, y que él decía, como proponías tú justamente, de que las clases no deberían ser en un horario estructurado con el timbre, ¿cierto? Que hace que los cabros salgan a descansar. Es la estructura de la fábrica, de ahí viene. Porque, claro, justamente porque eso replica la cultura de la fábrica y no tiene relación con la cultura nueva que tenemos, que está más inserta en la tecnología y en el uso de Internet, que te da libertades que en el colegio no se replican. Por ejemplo, la revolución que causó Netflix o el mismo YouTube con la forma en que nosotros vemos series y películas, no se está replicando en el colegio. ¿A qué me refiero? Al hecho de que, pucha, tú querís ver, no sé, imagínate, antiguamente tú querías ver The Matrix, tenías que esperar a que la dieran en el TNT, tenías que esperar el horario del HBO, tenías que tener cable, partamos por ahí. Ahora no, ahora yo quiero ver una película, internet, listo. Yo quiero ver a Lord Gerard, YouTube, listo, y lo veo en el horario que yo quiera. Y eso también él decía, la educación debería ser así. Si yo quiero aprender algo, voy al colegio y lo aprendo, pero no bajo el horario del colegio, sino cuando yo quiera. Mira, al respecto, yo diría que hay otra educación implícita que está en los colegios y que tiene que ver con las reglas y las normas de convivencia para el funcionamiento normal, entre comillas, de la sociedad. Ejemplo, cuando te dicen, mira, aquí se entra a tal hora, se sale a tal hora, los recreos duran tanto, en el fondo te están queriendo decir, si en tu casa no te enseñan reglas, aquí te vamos a enseñar reglas. Y es un poco para prepararte en el sentido para el trabajo, para decirte, en el colegio tú tienes que llegar a la hora, en el trabajo tú tienes que llegar a la hora. Y el pensamiento que hay detrás de esto es, si él nunca fue a un colegio donde le dijeron que la puntualidad es importante, donde las cosas tienen normas y tienen estructura, entonces ¿cómo va a responder en un trabajo? ¿Cómo va a llegar a un mundo donde nunca tuvo horarios, nunca tuvo nada, y ahora de la nada tiene que cumplir horarios, tiene que cumplir con responsabilidad? Obviamente lo va a hacer mal, lo va a hacer mal porque nunca tuvo esta... Entonces esa es parte del discurso implícito de la escuela, que la escuela no te entrega solamente conocimientos y habilidades de sociabilización, que es otra parte del discurso oculto de la escuela, que no solamente entregas conocimientos, sino también te enseña a ser humano, a ser un humano funcional a esta sociedad, y de eso habla mucho Foucault. Foucault en su libro Vigilar y Castigar y Microfísica del Poder habla de cómo la escuela te estructura para tú ser un ente funcional, y si tú no eres un ente funcional que sigue las normas, que en este caso te da el colegio, te da cada instrumento de la sociedad, cada organización de la sociedad, entonces tú te vas para afuera. ¿Y qué es irte para afuera? Te vas a las montañas, te vas a la cárcel o te vas al manicomio. Básicamente esas son como las vías que tú tienes de escape del sistema. Claro. Pero el sistema te dice aquí las cosas funcionan así, y tú tienes que funcionar así, porque así funciona el mundo. Si te gustó, y si no te gustó, mala cueva. Entonces eso es parte del discurso implícito. ¿Funciona el mundo así? Sí. Entonces, ¿es bueno que el sistema educativo replique eso? No lo sé. Realmente es una discusión abierta. No me consiguieron nadie para dar un veredicto de habría que cambiar esto para que la gente... Porque hay gente que no va a trabajar con trabajo estructurado, hay gente que va a tener trabajo freelance, que va a tener trabajo sin horario. ¿Quiere ser tu propio jefe? Claro, que quiere ser su propio jefe. Entonces no necesita esta estructura.
Pero hay otra gente que sí, hay otra gente que eventualmente sí se va a sumar a la estructura normal o formal del sistema. Entonces tienes que entender que la escuela debe preparar para todos los contextos. Y en ese sentido siento que la escuela te enseña para un contexto y para el otro no. Es decir, al ser tan estructurada y normal, te lleva a tu trabajar en un lugar por el sueldo mínimo, después tal vez entrar a la universidad y estudiar otra cosa, pero siempre como a ser empleado de, más que a ser jefe de. En ese sentido, claro, por eso digo que sirve mucho esta dualidad de la educación, que fuera una parte online y una parte en físico. No me refiero a ambas, sino tomar una. Si a ti te sirve más una, entonces toma dos a una. En ese caso, si tú eres más freelance y quieres ser tu propio jefe y te cuesta estar en una sala más de 2 horas, entonces toma clases online, listo. Y si tú eres más kinestésico, tú aprendes más tocando, más haciendo y más esas cosas, entonces ve el colegio. Entonces por eso me gusta esta dualidad que existe ahora, que yo considero que debería mantenerse. Pero respecto a la estructura de cómo se hace la educación, si debería cambiarse, hay claramente muchas cosas de conductismo que se siguen manteniendo, desde la estructura de la sala rectangular, donde toda la atención se apunta hacia un lado y ese lugar es donde está el profesor, donde hay colegios, hay salas que todavía tienen tarima para que el profesor esté un piso más arriba de los estudiantes. Y, claro, entonces hay una serie de estructuras dentro del aparato educativo que son conductistas, pero que te dicen que los grandes educadores actuales te dicen que el constructivismo, que es la otra escuela, que es mucho más like en ese sentido, no funciona del todo, que no funciona para todos, y que alguna gente sí tiene formas de entender y aprender más conductista y que les sirve mejor el conductismo. Sí. Entonces lo que te enseñan hoy por hoy es que no hay que ser ni constructivista ni conductista, sino una mezcla de las dos, y que hay gente que funciona más de una forma y de otra forma, y ahí tú tienes que ir adaptándote y marcando pautas según cómo aprenden mejor tus estudiantes. Claro. Entonces en ese sentido no diría que la respuesta es blanco o negro, no diría que es cambiarlo todo o mantenerlo todo. Tiene que ver con jugar con el plomo que hay entre medio y ver qué resulta mejor por cada curso. Bueno, la estructura educativa en realidad es un sistema que ha permanecido prácticamente fijo desde hace siglos. Ha sido muy difícil cambiarlo. La escuela es una de las instituciones más estáticas e inamovibles de la historia, cuando precisamente debería ser más dinámica, pero es que es muy difícil reflejar los cambios sociales que son tan acelerados en la escuela. En todo ámbito. Las leyes también se han visto así como atrapadas en la vorágine de la tecnología. El Uber, por ejemplo. El caso Uber es el más obvio. Claro, no, y es bien complejo porque con el tema de la escuela uno, por ejemplo, puede poner de ejemplo, porque lo he escuchado mucho, el ejemplo de la escolaridad en Japón, cómo en Japón te enseñan a ser súper recto, que los mismos niños limpian la sala de clase, ellos mismos distribuyen su alimento a la hora del almuerzo, que son súper ordenados, muy estudiosos y tal. Pero cada vez que yo escucho ese tipo de comentarios, me acuerdo de los hikikomori, por ejemplo, o de estas personas que mueren solos, o estas personas que simplemente se suicidan. Japón es uno de los países con mayor suicidio, entonces como que no, tampoco es ideal, ninguna realidad es ideal, pero irse al extremo de dar de ejemplo de Japón como que todos deberíamos ser como Japón, eso, y que la verdad es que normalmente uno conoce más esa ilusión del anime nomás, donde se ven que los colegios son súper entretenidos y llenos de aventuras, cuando la verdad es que hay un bullying horrible. O sea, el bullying de Japón de hecho es uno de los más graves, porque no existe ningún tipo de cuidado adulto al respecto. Japón es una sociedad como tan frívola en ese sentido, que los adultos, los profesores tampoco se meten con el tema del bullying. Recomiendo ver la película Tu Voz, muy buena. De hecho, yo tenía unos amigos cuando veíamos anime, que salía esa típica personaje, por ejemplo, la chica que hacía de todo, que era buena para el básquetbol, que participaba de todos los clubes, que siempre ordenaba los grupos, ¿cachai? Y todo eso, y siempre salía el comentario así como, oye, ¿vos sabés lo que le pasa a esas niñitas después o no? Haciendo referencia justamente al hecho de que después esas son precisamente las personas que terminan suicidándose por las presiones sociales. No, sí, horrible. Ahora, mira, yo debo decir que cuando di la PSU y entré a la universidad, me di cuenta que la PSU en buena parte coló toda la gente que no recibía presiones sociales y que no estaba acostumbrada a resistir presión. Por ejemplo, yo veía, yo preguntaba a mis compañeros, oye, ¿tú cómo eras en el colegio? Bueno, generalmente yo hacía los trabajos solo y ponía a mis compañeros en el tema y siempre hacía las cosas yo.
Entonces todos esos cerebritos que eran los que trabajaban realmente y estaban acostumbrados a recibir presión, fueron finalmente los que coló la PSU. Bueno, en mi caso, mi carrera era la que pedía puntaje más alto dentro de las pedagogías en mi universidad. Y sí, pues sí se vio reflejado en eso. Y después los que tú todavía veías como medio chihuahua, primero fue el año cortacabeza, donde sacó para afuera todos los... Colador del primer año. Claro, el segundo colador. Después de la PSU venía el otro colador, que eran los ramos cortacabeza. Que el caso de mi carrera era historia antigua. Bueno, habían varias en realidad, pero ese era como el más cabrón. Y la cosa es que ahí tú te das a entender de que, una vez más, repito, no se puede jugar al blanco y negro. No se puede decir, no, es que habría que sacar todas las presiones porque si no vamos a caer en Japón. Y en Japón, donde te dicen, no, es que los estudiantes tienen que responder bajo presiones porque si no, no van a hacer nada y la cuestión. Y algo de aquí es cierto y algo de acá también es cierto. O sea, si tú no das ninguna estructura, norma, tú creas a este típico niño berrinchudo que está en el supermercado diciendo a la mamá, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto. O sea, las normas y las reglas son necesarias. Es necesario fijar algunas estructuras. Y la educación no puede restarse eso. La educación tiene que fijar ciertas normas y tiene que fijar ciertas responsabilidades de los estudiantes. Entonces, eso está bien. Una cosa es que eso está bien y otra cosa es irte al extremo, que es Japón, donde básicamente tú tienes que ser el mejor, es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Entonces, sí, como esta película de Hombres de Negro, cuando entra Will Smith y están los otros soldados y le dice uno... Claro, el mejor, de lo mejor, de lo mejor. Claro. Entonces es como, no nos vayamos a ninguno de los extremos, no digamos que todo es subjetivo y no nos pongamos tan relativista cultural y ¿cómo se llama esto? Postmodernista, no nos pongamos tan postmodernistas, pero tampoco nos pongamos tan modernos. O sea, se necesita un equilibrio de los dos, eso es lo que creo yo. Y el equilibrio es lo difícil de conseguir finalmente. Exactamente. Porque esa postura extrema yo creo que son una salida fácil. Una postura o muy blanco o muy negro es una posición más fácil porque claro, no tenéis el conflicto de tener que equilibrar nada ni aceptar que de por acá hay cosas buenas y por allá hay cosas buenas también, como lo que pasa aquí con la política a propósito, como que toda la derecha es mala, toda la izquierda es buena y son flores. No, sí, mentira. Exacto. Sí, al final la vida es de grises. Eso creo que el internet ¿cómo se dice? Ha acrecentado mucho esa idea del blanco y negro. Sí, la nueva derecha, la nueva izquierda, eso... Sí, no, es terrible. Ya, han pasado casi una hora y tanto, salió larguito. Normalmente nosotros hacemos programas como de 30 minutos. Así que, pero no, 11. Sí, pero no, sabéis que yo la gocé mucho. No sé, ¿alguna frase de cierre? Cenita Maffer. Yo estoy bien, pensé en hartas cosas, me acordé de muchas cosas de mi época de colegio, cuando yo estaba en el colegio haciendo clases. Es interesante ir recordando diferentes cosas a medida que vayamos conversando. Me acordé igual antes de irme, porque me acordé tan fuertemente de esto, que a propósito de apoderados que te decían cosas raras, me acuerdo que hubo un apoderado que me discutía por qué le había puesto mal en una prueba a una niña, que típica pregunta de cuál era el inicio del cuento o del libro que habían leído. Y el inicio es una estructura del cuento donde te presentan los personajes, el ambiente y tal. Pero la niña había hecho esa típica equivocación de indicarte cuál era el inicio del texto, no el inicio como estructura. Y el apoderado me vino a discutir precisamente eso, que por qué le había puesto mal, y me tocó hacer la pega que yo creo que le pasa a muchos profesores en la básica, de tener que decirle, este es tu momento de que ya te hiciste viejo y ya no estás enchufándote con lo que le estoy enseñando a tu hijo o a tu hija, de que no, esto es un concepto literario y tal cosa, y la cara de ese apoderado de que ya me perdí, ya no entiendo y aquí se me viene la ecuación de segundo grado y ya no voy a poder ayudar nunca más a mi hijo. Son esos momentos que yo creo que le toca a cualquier profesor teniendo una reunión con apoderado, pero es cierto, son cosas positivas que uno tiene que tratar de guardar. O sea, fue algo negativo quizá para el apoderado, pero creo que era necesario y le tenía que tocar en algún momento. Son pequeños procesos de ser profe, es verdad, debo reconocer. ¿Alguna idea de cierre, Lord Gerard? Nada, agradecido por la invitación, la pasé entrete. Ahora la cara voy a ponerme a grabar un video, que toca grabar video hoy día.
Y nada, me despido, como siempre recordándoles a todos que esta es solo nuestra opinión y que nos vemos en una próxima entrega. Maravilloso. Hasta luego. Chao, chao.